dice así. Entonces, adenoma secretor de hipófisis por frecuencia. Entonces, por frecuencia será, primero siempre el prolactinoma, ¿no? Y secretor, y el que le sigue va a ser el somatotropo, ¿no es cierto? Y después el corticotropo. Prolactinoma, ¿qué nos produce? Hiperprolactinemia. Somatotropo, ¿qué nos produce? Acromegalia. Corticotropo, ¿qué nos produce? Cushing, enfermedad de Cushing. Ok. Clínica típica de los adenomas hipoficiarios. Un adenoma siempre produce efecto en masa, es lo más típico, o sea, típico de todos en general, será lo que le llaman también el síndrome supracelular, es decir, déficit campimétrico y cefalea. Déficit campimétrico y cefalea. Déficit campimétrico más frecuente, la hemianopsia bitemporal. La hemianopsia bitemporal. Tumor hipoficiario de menos de 10 milímetros, eso significa microadenoma. Y de más de 10 milímetros, macroadenoma. Entonces, micro y macroadenoma. La causa más frecuente de hiperfunción hipoficiaria es consecuencia de ¿qué? La hipo y la hiperfunción siempre es de un adenoma. Entonces, los adenomas son los que más producen hipofunción, el hipopituitarismo, y dicho sea de paso, son las causas de las hipersecreciones. Hipopituitarismo, o sea, ¿qué es el hipopituitarismo? Es el déficit más de una hormona hipoficiaria. Eso es el hipopituitarismo y se van sumando. Hipopituitarismo, clínica de compromiso. Entonces, si primero falla hormona de crecimiento, será obesidad. Si después me fallan las hormonas sexuales, será hipogonadismo. Después hipotiroidismo, pero secundario, ¿no? Y por último, la crisis adrenal, ¿no es cierto? Por último, la crisis adrenal. Hormona que se eleva en el hipopituitarismo, ¿ok? En el hipopituitarismo de causa hipotalámica. O sea, ¿por qué se eleva algo? Porque si todos son liberadores, no todos son liberadores. Hay un inhibidor que va a faltar, la dopamina, y por lo tanto hiperprolactinemia. La prolactina se eleva. Secuencia de tratamiento en el hipopituitarismo, en reversa, ¿no es cierto? En reversa de acá. Entonces, primero voy a tratar la crisis adrenal, después el hipotiroidismo, ¿no es cierto? Acá hay un error, esto es hipotiroidismo, disculpen, hipotiroidismo, lo había dicho, pero no lo había leído. Hipotiroidismo, de ahí el hipogonadismo y la obesidad, ¿no es cierto? Entonces, voy primero con hidrocortisona, de ahí su prednisona, su levotiroxina. Si es necesario lo ciclo o lo pongo andrógenos repósito en el varón y por último hormona de crecimiento si es necesario. Gestación, lactancia, ¿ok? Gestación, lactancia, estrés y estimulación excesiva de pezón son causas fisiológicas de hiperprolactinemia. La causa más frecuente en general, si no te dicen que es patológico, será siempre gestación. Metoclopramida, aloperidol, clopromacina, ¿ok? Risperidona pueden causar, ¿qué pueden causar? Hiperprolactinemia de causa medicamentosa. Causa patológica más frecuente de hiperprolactinemia, por eso puede confundir la pregunta, ¿no? Si me dicen patológica, ese tiene que ser adenoma hipoficiario, adenoma. Clínica típica de la hiperprolactinemia en mujer premenopáusica. Entonces la premenopáusica se va a dar cuenta más temprano. ¿Por qué? Porque tiene oligomenorrea, tiene infertilidad, puede tener galactorrea. Entonces esa paciente tiene infertilidad, tiene el líbido disminuido, galactorrea. Se va a dar cuenta antes de que la masa lo comprima. Vamos entonces a dejar bien claro las causas de hiperprolactinemia. Y entonces acá tenemos las causas de hiperprolactinemia. Siempre es una pregunta que se hacía, no se está haciendo, y yo estoy seguro que con este examen lo van a hacer. Porque tiene tiempo que no hacen esta pregunta. Y es clásico, o sea, yo tengo causas, a veces algunos se confunden, yo tengo causas fisiológicas y causas no fisiológicas. Entre las causas no fisiológicas pueden ser patológicas o por fármacos. La fisiológica siempre es la más frecuente en general. Si te dicen así, la más frecuente en general es gestación, ¿no? Hay otras causas, pero es gestación.
Y si te dicen la causa patológica más frecuente, es prolactinoma. Y si te dicen las causas farmacológicas, los más clásicos, porque las causas farmacológicas interfieren con la dopamina, que es el inhibidor selectivo, entonces al no funcionar la dopamina, no hay inhibidor, entonces vamos a tener entre los antipsicóticos, recordar siempre la risperidona, el haloperidol, la clopromacina, ¿no? Entre los antidepresivos, ¿no? La fluoxetina, la paroxetina, y acuérdense siempre, metoclopramida, domperidona están ahí, incluso verapamilo. En cambio, entre los patológicos hay por lo menos unos cuantos que se tienen que acordar. Además del prolactinoma, recuerden que la enfermedad renal crónica, ¿ok?, hace que la prolactina no se metabolice y haya mayor cantidad de prolactina, y el hipotiroidismo primario, incremento de TSH que estimula la secreción de prolactina. ¿Ok? No se olviden, entonces, causa más frecuente en general, si no te dicen patológico, embarazo, gestación. En cambio, la causa patológica siempre será prolactinoma. Clínica típica de la misma hiperprolactinemia, pero en varones y en mujer posmenopáusica, o sea, la mujer menopáusica. Entonces, ahí sí va a haber cefalea y déficit campimétrico, lo clásico del síndrome supracelular. ¿Cuál es el tratamiento del prolactinoma? Ojo, siempre primero es médico, cabergolina, a diferencia que en enfermedad de Cushing, pero vamos a hacer esa diferencia. Cirugía después y radioterapia, pero se le da cabergolina, muy efectivo. Cuando el paciente no tiene síntomas de compresión, puede quedar incluso en tratamiento médico. Prognatismo, manos, pies grandes, macroglosia, diabetes. ¿Qué puede ser? Puede ser acromegalia, ¿no es cierto? Diagnóstico inicial de acromegalia, siempre va a ser dosaje de IGF, IGF-1, ¿no? Entonces, el dosaje de factor de crecimiento insulínico tipo 1, ese que actúa sobre todo en el hígado, 90%, o sea, se secreta. Causa más frecuente acromegalia, ¿a quién se asocia? Básicamente a adenoma secretor, adenoma somatotropo. Diagnóstico definitivo de acromegalia, entonces definitivo el diagnóstico lo voy a hacer por imagen, resonancia de tibia turca, porque es la causa más frecuente, ver la masa. Las neoplasias más asociadas a acromegalia es que como todo crece en la acromegalia se generan, ¿no?, pólipos y voy a tener cáncer, ¿no? Voy a tener cáncer de colon primero, cáncer de estómago, por reflujo voy a tener cáncer de esófago e incluso melanoma, ¿no es cierto? Melanoma, ok. Tratamiento de la acromegalia, entonces el tratamiento casi siempre va a ser quirúrgico, pero inicialmente le daré octreotide, ¿no? Quirúrgico, y si es refractario, Pegrisoman en los refractarios. Síndrome de Turner, ¿ok? Síndrome de Turner, o sea, un X0, ¿no es cierto? Con sus orejas bajas, talla baja. Síndrome de Klinefelter, con su desproporción, ¿no?, en tórax y miembros inferiores, con su ginecomastia. ¿No? Y anorquidia, eso es típicamente hipogonadismo hipergonadotrófico, que también podríamos llamarlo hipogonadismo primario, pero siempre te van a preguntar cómo hipogonadismo hipergonadotrófico. Como es primario y no hay producción de hormonas sexuales, arriba se elevan, FSH, LH. Hipogonadismo hipogonadotrófico, con anosmia, alteraciones en el paladar. Anosmia, alteraciones en el paladar, eso es Kallmann, acuérdate, eso al toque, la pregunta va a ser simplemente así, para que detectes, eso es Kallmann, alteraciones en paladar, ¿ok? Hipogonadismo congénito, nuevamente, pero el paciente tiene obesidad, sobre todo obesidad, hipotonía, hiperfagia, acuérdate de eso, hiperfagia, hipotonía, y por eso es obeso, ¿no es cierto? Ese es Prader-Willi, acuérdate, ese es Prader-Willi, ¿ok? Prader-Willi, obesidad, hiperfagia, por hiperfagia. Hipogonadismo congénito nuevamente, o sea, porque ese es déficit arriba, ese es déficit de hipotalámico.
Obesidad también, pero polidactilia y retardo mental. Polidactilia, Lawrence Model Beadle, o sea, el Lawrence Mont Beadle, ¿no? El Lawrence Mont Beadle es el que te da también obesidad, pero polidactilia, polidactilia. Hipogonadismo congénito, obesidad, pero con distrofia adiposa, recuérdate eso, y tumor hipotalámico y distrofia adiposa. Ese es Froelich, ¿ok? La también llamado distrofia adiposo-genital o síndrome de Froelich. Vamos a tiroides. Pruebas a solicitar antes de la sospecha de una patología tiroidea. La primera prueba de screening siempre es TSH. TSH alto, ojo, con T4, T3 normal. ¿A qué se relaciona? Si está T3 y T4 normal, entonces eso es hipotiroidismo subclínico. Es uno de los grandes diagnósticos comunes hoy. ¿Ok? TSH alto, generalmente entre 5 y 10, y las hormonas normales, las hormonas tiroideas. TSH bajo, con igual, T4 y T3 normal, no es tan frecuente, pero también existe el hipersubclínico, hipertiroidismo subclínico. TSH normal, ¿ok? Con T3 bajo y T4 normal. ¿A qué se refiere? Entonces, un TSH normal que tiene un T3 bajo y el T4 es normal, claro, si me dicen que TSH es normal, eso se llama eutiroideo. Es un eutiroideo, pero como está el T3 bajo, es eutiroideo enfermo. Es una mala conversión hacia T3, una conversión disminuida. Se está formando demasiado T3 reversa, ok. TSH alto con T4 bajo y T3 normal o bajo, ese es el típico hipotiroidismo primario, ¿no es cierto? El primario. Vamos viendo un cuadrito, a ver, vamos afiatando esto un poco. La tiroides hay que evaluarlo siempre con mucho cuidado. Toda patología tiroidea es TSH anormal. TSH anormal. Doctor, ¿y si es normal el TSH? Es eutiroideo. ¿Existe un eutiroideo enfermo? Claro que sí, ¿no es cierto? Pero en este caso estamos hablando de la patología. Entonces el eutiroideo enfermo es algo muy especial que lo vamos a ver aparte. Entonces el TSH anormal, cuando está alto, la primera posibilidad es que sea hipotiroidismo primario. Y siempre la mejor evaluación de la glándula es T4. Siempre la mejor evaluación de la glándula es T4. Porque recuerden que T4 se produce en un 100% en la glándula. ¿Cuándo el T3 será mejor que T4? Cuando evalúas tormenta tiroidea nada más. Cuando tú evalúas tormenta tiroidea, tirotoxicosis, es la única condición en la cual tú dices, ah, ya, T3 es mayor. Es más de mayor valor, necesito pedirlo antes incluso. Pero si no, siempre tu TSH y T4, entonces vas a ir evaluando en el hipotiroidismo primario, siempre el TSH es alto, generalmente mayor de 10. Cuando está entre 5 y 10 suele ser subclínico, ¿no? Entonces, y todo lo demás va a ser normal. Igual es en el hiper. En el hiper suele estar bajo, ¿no? En el hipertiroidismo primario suele estar bajo, ¿no? Muy bajo o casi indetectable. Cuando el paciente es muy sintomático en hipertiroidismo, es muy bajo y casi indetectable. Y entonces puede ser también bajo y que no tenga síntomas el subclínico. Es muy raro, no es tan frecuente como en el hipo, pero se puede dar generalmente entre 0,4 y 0,5. Pero por lo general un hipertiroideo tiene el TSH muy bajo o casi indetectable y va a estar elevado las hormonas, especialmente la T3. ¿Ok? Eso es lo que tiene que quedar claro. Entonces, estos son los patrones más frecuentes. TSH bajo o indetectable, bien bajo y detectable TSH, como habíamos visto en el cuadro, con T3 alto y T4 normal o alto, pero siempre lo que se dosa primero es T4, ese es hiperprimario,
típico, el más frecuente, Graves Basedow, ¿no es cierto? Doctor, ¿y por qué no le pide mejor T3? Lo pido cuando es tormenta. Ahí es donde siempre se pide primero, como les dije en el cuadro. Disminución de la función ante una dosis alta de yodo. O sea, le doy una dosis alta de yodo y de pronto la función cae por falta de captación durante 10 días. Eso se llama Wolff-Chaikoff, efecto Wolff-Chaikoff, ¿ok? El efecto Wolff-Chaikoff, que gracias a esa observación de ese efecto, ese yodo se le da generalmente a las tormentas tiroideas. Pues lo vamos a ver. Tirotoxicosis después de una dosis alta de yodo, pero en una tiroides que era enferma. Sí, porque hace un momento le diste a una glándula normal, pero cuando le das ese exceso de yodo a una glándula enferma, puedes producir más bien tirotoxicosis, y eso le pasa, ese es el efecto Jod-Basedow, es el efecto contrario, Jod-Basedow. Sobrepeso, intolerancia al frío, piel seca, lentitud, bradicardia, constipación, típico de signo del hipotiroidismo, clínicamente hipotiroidismo. Causa más frecuente hipotiroidismo, tiroiditis de Hashimoto, o también pueden llamarlo tiroiditis linfocítica crónica, autoinmune, enfermedad autoinmune, anti-TPO. Causa más frecuente hipotiroidismo en el tercer mundo, aparentemente ya no lo somos, pero esto se ve en nuestra selva y en una zona de la sierra. Eso se llama bocio endémico, ¿ok? Veamos un poco más de la clínica del hipotiroidismo en un cuadro, pero podemos hacer con paralelo un poco de clínica de hipertiroidismo, ambos. Entonces el hipotiroidismo tiene una clínica y voy a hacer en paralelo, ¿no? No es contraposición, sino en realidad en paralelo qué se ve en el hiper. Entonces si yo digo en el hipo, ¿qué cosa veo respecto al metabolismo? Es un metabolismo completamente lento. El paciente se fatiga y es débil, tiene intolerancia al frío. ¿Cómo será en el hiper? Intolerancia al calor, ¿no es cierto? Agitación, ¿no? Hiperactividad. El paciente en el hipo tiene disnea al ejercicio, ganancia de peso. ¿Cómo será en el hiper? Baja de peso, ¿no es cierto? Baja de peso. La disfunción cognitiva es importante, enlentecimiento del pensamiento en el hipo. En el hiper no es que sea más inteligente, más bien tiene ideas de fuga. La constipación en el hipo, ¿no es cierto? Hay una constipación importante. En el hiper, ¿cómo será? Será hiperfecalia, a veces diarrea cuando está en tormenta, pero generalmente hiperfecalia. Respecto a los signos, por ejemplo, la bradilalia, el hablar lento en el hipotiroidismo es característico, como la bradisiquia, el pensamiento enlentecido. En cambio, en el hiper, el paciente suele hablar, se atropella, ¿no? Habla muy rápido. Taquipnia en el hiper, en cambio acá tendemos bradimnia, de tal manera que en el hipo, cuando hay coma mixedematoso, incluso hace hipopnia severa y puede requerir ventilación mecánica. En el caso de la acumulación de mixedema, vamos a ver una piel seca característica en el hipo. Esto es otra de las grandes características, la ronquera, el edema, pero sobre todo la piel seca, En cambio, en el hiper, ¿qué cosa tendremos? En el hiper veremos una piel sudorosa, es tersa, es sudorosa, turgente y caliente, ¿no es cierto? Acá es fría y seca en el hipo. En el hipo la piel es gruesa, fría, seca, facies abotagada, pérdida de cejas, edema periorbital y la lengua se llena de mixedema y se hace macroglosia. ¿Quién más tiene macroglosia en endocrino? La acromegalia, ¿no es cierto? En cambio, en el hiper todo esto es diferente. La piel es sudorosa, parece mano de trapo, mojada, ¿no? Todo el cuerpo es sudoroso. Hay también caída, pero de cabello, alopecia. Hay otras cosas más, como la depresión, como por ejemplo las mialgias, la hipertensión diastólica. ¿Cómo será en el hiper? Hay hipertensión, pero no diastólica, es sistólica. En el hipo es diastólica. Y adicionalmente eso, la hiporreflexia, mientras que en el hiper será hiperreflexia. ¿Ok? Entonces, esto a tener en cuenta.
Bocio no doloroso con anti-TPO positivo. Hay un bocio con anti-TPO positivo alto, eso es tiroiditis de Hashimoto, ¿ok? Tratamiento del hipotiroidismo siempre va a ser T4 sintética, eso se llama levotiroxina, levotiroxina. Doctor, ¿y por qué no le dan T3? Demasiada potencia. Se utiliza sobre todo en los pacientes muy severos o durante el coma mixedematoso. Trastorno de sensorio. Ahí sí, sensorio, hipotensión. Recuerden que el hipotiroidismo te da hipertensión diastólica. Acá tienes sensorio comprometido, hipotensión, hipoventilación, hipotermia, bradicardia. Ese es coma mixedematoso. Coma mixedematoso. Manejo del coma mixedematoso. Entonces tengo que agotó todo su reserva de estrés. Por lo tanto, tengo que darle más cortisol y después levotiroxina en dosis alta. Cuidado, ¿eh? No dosis baja, dosis alta, pero primero hidrocortisona, si no, no va a funcionar. Si mi paciente tiene baja de peso, piel caliente y húmeda, ¿no es cierto? Baja de peso, piel caliente, húmeda, mano de trapo, intolerancia al calor, ¿no? Está en invierno, está en manga corta, taquicardia, hiperfagia, eso es tirotoxicosis, clínica de hipertiroidismo, tirotoxicosis. Causa más frecuente de hipertiroidismo entre los 20 y 60 años, de lejos, eso es enfermedad de Graves-Basedow, enfermedad de Graves-Basedow, ¿ok? Bocio difuso caliente, exoftalmo y mixedema de pretibial, esa es la triada de Graves, esa es la triada de Graves, el bocio difuso caliente, el exoftalmo, que en realidad es, ¿no?, es lo que se llama la oftalmopatía de Graves, y mixedema pretibial, que se le llama también dermopatía de Graves. Diagnóstico de Graves, tengo que hacer un dosaje de anticuerpo contra el receptor de TSH, llamado también TSI, ¿no es cierto? Llamado también TSI, esos van a estar alto. Bocio captador, escucha bien, bocio captador, múltiples focos captan tirotoxicosis y TSI negativo. Entonces, ese es un bocio multinodular, ¿no?, tóxico. Es un bocio multinodular tóxico. Ese es la enfermedad de Plummer. Enfermedad de Plummer o bocio multinodular tóxico. Tratamiento de la tirotoxicosis. Primero hay que parar esa tormenta adrenérgica y le doy beta bloqueadores y antitiroideos, ¿ok? Beta bloqueadores y antitiroideos. El más efectivo, el metimazol. Fiebre alta, 40. Agitación, taquicardia mayor de 140. Ahora eso está bien definido. Incluso diarrea, eso es tormenta tiroidea, tormenta tiroidea. Manejo de la tormenta tiroidea. Entonces tengo que darle el beta bloqueador parenteral, el antitiroideo, el yodo, pero el yodo elemental, el yodo inorgánico elemental para ese efecto ¿no?, que les decía Wolff-Chaikoff, para bloquear la secreción, ¿no es cierto?, la captación y la secreción, y además de eso, hidratarlo y darle dexametasona para que no convierta periféricamente T4 en T3, que es la más potente. ¿Cuántas veces es T3 potente respecto a T4? 5 veces más potente. T3 es 5 veces más potente. ¿Cuánto se secreta T3 en la glándula? 20% nada más. El 80% es periférico, ¿ya ven? Lo importante, este es el tratamiento de la tormenta tiroidea. Beta bloqueador, antitiroideo parenteral, de preferencia PTU, yodo, hidratación y dexametasona. Veamos la clínica bien fija de la tormenta. Y entonces la tormenta tiroidea va con esa clínica, una tirotoxicosis, ¿no es cierto? Una tirotoxicosis, que es la clínica del hiper, que es lo que más preguntan, a pesar de que lo que más da es hipo, es que hay siempre una pérdida de peso, pese a tener hiperfagia, hiperactividad, la ansiedad, los ojos saltones, el cabello frágil, los temblores, el bocio, generalmente porque estamos ante un Graves-Basedow, lo más clásico es que haya un bocio difuso, caliente, taquicardia, sudor, irritabilidad. Pero ¿qué pasa cuando llega la tormenta? En la tormenta tiroidea te va a dar una triada, una temperatura alta, generalmente alrededor de 40, o sea, lo llama fiebre, pero tú sabes que eso es hipertermia. Una taquicardia, que corrijan acá, es 140. Hoy en día ya eso es consenso.
¿no? 140 para arriba. De tal manera que la alteración cardiovascular va con la taquicardia de mayor o igual a 140, arritmias. Generalmente se suman arritmias y adicionalmente a eso el paciente puede entrar en falla cardíaca. Una pregunta que me hacía uno de sus colegas, me decía, doctor, pero cuando se habla de hipertiroidismo, ¿qué es lo más frecuente que de manifestación que se ve? En hipertiroidismo en general se ve taquicardia sinusal. Pero si te dicen arritmia, ahí sí fibrilación auricular, ¿ok? Entonces, eso a tener en cuenta. Y por último, en la triada, la alteración del sistema nervioso, que lo mínimo que hay es agitación. El paciente se agita, ¿no? Incluso puede llegar, ¿no?, a tener delirio y psicosis. Entonces, esta es la triada de la tormenta tiroidea, que le suele en la tormenta tiroidea agregar algo más, trastorno de gastrointestinal, generalmente diarrea, deshidratación, dolor abdominal. Entonces, esto es lo que se ve en la tormenta tiroidea. Tratamiento definitivo del hipertiroidismo. Es que el tratamiento médico puede calmar el cuadro en muchos años o para siempre. Pero ¿a qué se le llama definitivo? Que ya no va a regresar. ¿Por qué? Porque eliminaste la glándula. ¿Y cómo elimina la glándula? Quirúrgicamente o con yodo radiactivo. Eso es así, tiroidectomía o ablación con yodo radiactivo. Ese es el tratamiento definitivo. ¿Qué se prefiere en el país? Ablación con yodo radiactivo. Cirugía en el Graves Bassett, si le vas a hacer tiroidectomía, es una tiroidectomía total o casi total. Eso es en el bocio difuso tóxico, el Graves clásico. Entonces, tiroidectomía total o casi total. En cambio, en el bocio multinodular se puede dejar tejido, como se ha hecho gammagrafía, se puede dejar tejido sano y entonces se hace una subtotal. Ahí sí se hace una subtotal. Eso es en el bocio multinodular o enfermedad de Plaber. Indicación después de control de tormenta tiroidea. Después ¿con qué se controla? Con TSH, ¿no? O sea, la indicación médica, perdón. La indicación, no es el control, la indicación médica después de que tú sales de una tormenta es que te hagas un tratamiento definitivo. O sea, o lo haces la cirugía o le pones el yodo 131 radioactivo. Tratamiento del hipertiroidismo en gestante. Entonces, en gestante, los antitiroideos son de los dos. Pero el que es menos tóxico es PTU el primer trimestre, después ya puedes hasta combinarlos. Patrón de tiroiditis, entonces una tiroiditis, una inflamación de la glándula, con dolor o sin dolor, siempre va a producir un patrón. ¿Qué patrón produce? Tirotoxicosis, o sea, hipertiroidismo primero y después hipotiroidismo. Ese es el patrón. Tirotoxicosis y después hipotiroidismo. Tiroiditis subaguda, Kerbein, ¿no? Kerbein y tiroiditis aguda o por radioterapia. O sea, tenemos varios cuadros acá. Tiroiditis subaguda, la típico Kerbein. La tiroiditis aguda o por radioterapia, esos constituyen los bocios dolorosos. Acuérdate, los tiroiditis dolorosas, los bocios dolorosos son típicos subaguda, tipo Kerbein, granulomatosa, tiroiditis aguda, la infecciosa y por radioterapia. Tiroiditis medicamentosa, linfocítica crónica y silenciosa, posparto. Esa es la tiroiditis no dolorosa. Todas esas tipos de tiroiditis son las no dolorosas. La medicamentosa, la linfocítica, que la crónica es Hashimoto, ¿no? La silenciosa y la posparto, todas esas constituyen las bocios no dolorosos, tiroiditis no dolorosas. Infección viral, ahora sí, infección viral superior. Después de eso viene un bocio doloroso, tirotoxicosis y luego hipotiroidismo subsiguiente. Eso es subaguda o Kerbein. Esa es la granulomatosa de Kerbein, ¿ok? Subaguda. Bocio no doloroso, en este caso, ahora sí, no doloroso. Anti-TPO positivo débil y es puérpera, ¿no? Es puérpera y generalmente la mayoría tienen diabetes tipo 1. Esa es lo que se llama la tiroiditis, ¿no?, de posparto, que se puede dar hasta un año después del parto, ¿ok? Entonces, bocio no doloroso, anti-TPO positivo débil, puérpera con diabetes tipo 1, o sea, totalmente autoinmune. Eso es tiroiditis posparto. Bocio linfocítico, ¿ok? Linfocítico subagudo, bocio linfocítico,
Tirotoxicosis y luego hipotiroidismo. Tirotoxicosis, después hipotiroidismo. Uso de litio o amiodarona o interferón como causal. Esa es la tiroiditis silenciosa o silente. Silenciosa o silente, así le llaman. Bocio linfocítico, tirotoxicosis y luego hipotiroidismo, o sea, lo clásico de la tiroiditis y la causa o la asociación generalmente con litio, amiodarona o interferón. ¿Cómo se maneja una tiroiditis subaguda? El Kervain típico. ¿Cómo manejas el Kervain? Lo manejas fundamentalmente primero con con propranolol, calmando la tirotoxicosis, y AINES, ¿ok? Propranolol, AINES y propranolol, básicamente calmando los síntomas. Examen inicial de un nódulo tiroideo. Al inicio, si no tienes ninguna evidencia, solamente lo has detectado, haces un TSH. Al inicio. Examen de más rendimiento en un nódulo tiroideo. O sea, ¿qué te va a dar el diagnóstico? Obviamente un BAF. Ese es el que te define. Al final el mayor rendimiento te lo da un BAF. Te define, porque te define al final. O sea, si me dicen, ¿cuál de todos los exámenes al final define si eso es maligno o no? El BAF, la biopsia, no tienes opción. O sea, una ecografía, una gamografía nunca te va a definir si eso es maligno o benigno. El examen de mayor rendimiento va a ser siempre el BAF. Las categorías de Bethesda que se utilizan también cuando se biopsia el nódulo, entonces el 1 es muestra insuficiente y el 2 es benigno, ¿ok? Entonces el 1 es muestra insuficiente, repite. Ojo, siempre eso lo han preguntado. Y te pueden preguntar el 2, ese es benigno. Riesgo de cáncer de tiroides, ¿ok? Riesgo de cáncer de tiroides en nódulo tiroideo, solamente el 5% es el riesgo. Por eso es importante, es un 5%, pero el 95% no va a pasar nada, así que tampoco hay que dramatizar. Nódulo tiroideo, cuando ya es sólido, si te dicen que ya es sólido, ya le hicieron ecografía. Indoloro, o sea, sólido. Indoloro, células con cuerpo de samoma, mujer joven, típico de quién? Típico del carcinoma papilar. Ese ya es carcinoma papilar. Recuerden que cuando la pregunta te dice que ya la consistencia del nódulo, ese paciente ya le hicieron ecografía, entonces no vas a marcar pedir ecografía, por ejemplo. No tiene sentido, ¿no es cierto? Ok, lo vamos a ver en un cuadro, pero en un esquema. Pero este es lo típico del carcinoma papilar, ¿no? Crecimiento lento, indolente, mujer joven o mayor de 50 años, es bimodal, nódulo sólido, indoloro, no cuerpo de samoma, ese es papilar, 80% de los cánceres de tiroides. Cáncer de tiroides de buen pronóstico y diseminación linfangítica, ese es el papilar, que es de origen folicular. Acuérdense que el papilar, su origen es folicular, ¿ya? Su origen es folicular. Antes de seguir viendo cáncer, vamos a simplemente ver cuál es la actitud en el nódulo tiroideo. Vamos a un esquema. El nódulo tiroideo siempre es una pregunta clásica. ¿Por qué? Porque el nódulo tiroideo es relativamente frecuente después de los 50 años, especialmente en mujeres. Entonces, un nódulo tiroideo tiene la manera de preguntar muy diversa. Si la pregunta te dice cuál es la prueba que define, cuál es la prueba de mayor utilidad, cuál es la prueba que te da el diagnóstico, definitivamente siempre va a ser la biopsia, aspiración con aguja fina, o también lo ponen como punción con aguja fina, PAF, ¿ok? Entonces, esa siempre va a ser la respuesta. Pero si te dicen cuál es el procedimiento diagnóstico, si te dicen un nódulo tiroideo, ¿qué es lo primero que le solicitas? Es el TSH. Siempre es primero el TSH y en paralelo la ecografía. Tienes que saber si es sólido, si es líquido y si es hiperfuncionante o no. Doctor, ¿cómo sé si es hiperfuncionante? Cuando sale por debajo de lo normal, subnormal. Si sale por debajo de lo normal, entonces tienes que ver si es un nódulo funcionante. Si es un nódulo funcionante, entonces vas a hacer una prueba de captación y si capta, descartas neoplasia y definitivamente te quedas con el descarte de hipertiroidismo. Pero si sale como nódulo no funcional, no capta, regresas a ver si tiene criterios de BAF. ¿Por qué tendrá criterios de BAF? Porque generalmente los criterios para meterle la aguja es que sea sólido, semisólido o tenga bordes irregulares. Entonces, cuando te dice la pregunta,
que el paciente, ¿no?, tiene un nódulo sólido, ¿qué te está diciendo? Que ya le hizo ecografía. Nadie puede afirmar que un nódulo es sólido sin ecografía. Entonces, por eso yo les digo, hay que analizar la pregunta. Uno no puede esperar que diga, ¿se le hizo ecografía? No. Si te dice, paciente con nódulo sólido, ya le hicieron ecografía. Con nódulo semisólido, ¿no?, nódulo sólido quístico, ya le hicieron ecografía. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso le digo que la mayor parte de las veces la respuesta es el BAF, porque ya está guiado hacia eso. Solo vas a hacer TSH cuando te diga, ¿cuál es la primera prueba que le solicitas? Así, ¿no? De esa manera. Pero si me dicen nódulo tiroideo ahora, ¿no?, en adulto mayor, ahí le cambia la cosa. En zona bociógena, encapsulado, ojo que el carcinoma papilar no es encapsulado, y diseminación hematógena, linfangítica era papilar, este es folicular. Los foliculares se diferencian en eso, vienen del mismo tejido, pero es más en adultos mayores, en zonas bociógenas, donde no ha habido mucho aporte de yodo, o sea, más alejado del mar, por ejemplo, tiende a ser encapsulado y la diseminación es más hematógena, ese es folicular. Si te dicen que hay una masa tiroidea dolorosa, ahí cambia, esa clínica ya no es ni de papilar ni de folicular, y de mal pronóstico, ese es el anaplásico, crecimiento rápido, mal pronóstico, sobrevida 6 meses. Nódulo tiroideo asociado a MEN2, diarrea, flash, calcitonina elevada. Ese es el carcinoma medular. MEN2, nódulo tiroideo, diarrea, flash, calcitonina elevada. Ok. Entonces, hipocalcemia, ¿ok? Hipocalcemia, cirugía de cáncer de tiroides y me produce hipocalcemia, voy a hacer un hipoparatiroidismo postquirúrgico. Es la causa más frecuente de hipocalcemia. Esto me termina produciendo la causa más frecuente de hipocalcemia. Recuerden siempre eso, ¿ah? Hiperparatiroidismo, miren, hiperparatiroidismo primario, que lo operan y te produce espasmo carpopedal, QT prolongado y tetania, o sea, te produce una hipocalcemia severa. Ese es el típico síndrome de hueso hambriento, no las dos preguntas que alguna vez aparecieron que tienen que ver con radioterapia o con... Es lo menos frecuente. Lo menos frecuente es que esto se dé por el hecho de darle radioterapia a un cáncer. No, lo más frecuente es que el síndrome de hueso hambriento es en un paciente que tenía hiperpara primario con sus adenomas, le sacan los adenomas y como estaba ávido el hueso de calcio, ¡blum!, cae, jala todo el calcio y produce hipocalcemia severa, síndrome de hueso hambriento. Ese es el síndrome de hueso hambriento clásico. Si yo tengo hipocalcemia, miren, si yo tengo hipocalcemia con PTH bajo, es que me está faltando el PTH. Eso es postquirúrgico clásico, lo que vimos hace un momento. El postquirúrgico clásico, la causa más frecuente de hipocalcemia, el hipoparatiroidismo postquirúrgico. Hipocalcemia con PTH alto, calcidiol bajo y calcitriol normal o alto. Entonces, acá, ¿qué es lo que me está faltando? Acá me está faltando vitamina D. Claro, me está faltando vitamina D porque el calcidiol es lo que viene de la verdadera formación. Lo otro se forma rapidísimo para actuar, lo puedo encontrar normal, incluso alto, pero este es calcidiol, lo que me está faltando toda la materia prima atrás. Entonces, deficiencia de vitamina D. Hipocalcemia, acuérdense, con PTH alto, otra vez, hipocalcemia con PTH alto, fosfato alto, qué raro, ¿no? El fosfato alto, o sea, no es raro, eso me está quelando. Pero si tengo fosfato alto y la función renal lo veo en toque, está mal, o sea, la creatinina está alta, entonces la causa es renal. Enfermedad renal crónica, o sea, eso es óseo, ¿no es cierto? Solo para, antes de seguir avanzando, recordemos qué hace entonces el PTH, qué hace el calcio, básicamente la función básica de la PTH. El PTH es una hormona cuya principal función es mantener la calcemia. Entonces, la alteración del calcio, y el calcio siempre está en relación al fósforo. Por eso que vamos a ver cómo son estas alteraciones, cómo se mueve calcio y fósforo. Entonces, simplemente esto es para entender,
para entender de que el calcio, ¿no? La homeostasis del calcio pasa por la absorción intestinal, por la resorción ósea y por la reabsorción en el riñón. Entonces, para la reabsorción en el riñón, lo más potente, ¿quién es? Obviamente es la PTH. Entonces, la PTH es lo más potente y es lo que te permite reabsorber, ¿no es cierto?, el calcio a nivel del túbulo distal y secretar, ¿no?, incrementar la secreción, ¿no?, o disminuir la reabsorción de fósforo. De esa manera mantiene la calcemia. Cuando baja el calcio, solo un mínimo, acuérdense que el calcio total es normal de 8.5 a 10.4. Entonces, cuando esto baja, ahí nomás, menos de 8.5, ya el PTH está yendo al hueso a sacar, ya está yendo el PTH a reabsorber más al riñón. Si ese riñón está dañado, entonces va a comenzar a sacar más del hueso, ¿ok? Del hueso. En cambio, la absorción intestinal no es tan dependiente, muy poco dependiente de PTH, es sobre todo dependiente de ¿quién? Del calcitriol, que es la vitamina D3 activada. Recuerden que el calcitriol, que es el 1,25 de hidrocolecalciferol, es lo que se formó de nuestro colesterol a nivel de piel. Se formó el colecalciferol, después fue al hígado, ¿no? Se hidroxiló y se formó el calcifediol y después pasó por el riñón y cuando se reabsorbió en el túbulo proximal se convirtió en calcitriol. Esa conversión es también PTH dependiente. ¿Quién le inhibe? El fósforo. Y entonces, viendo eso, podemos seguir. Ahora decimos como en el ejemplo, un ejemplo anterior, hipocalcemia con PTH alto, fosfato alto. Ah, y tendrá la creatinina, está normal, doctor. Debí poner acá creatinina normal. Ah, está normal la creatinina, no es enfermedad ósea renal. Entonces, si no es enfermedad ósea renal, aquí lo que está sucediendo es que hay un pseudo hipoparatiroidismo. Pseudo hipoparatiroidismo. Eso se llama pseudo hipoparatiroidismo. Las causas. Ahí la hiperfosfatemia me está causando un pseudo hipoparatiroidismo, una pseudo hipocalcemia. Hipocalcemia con PTH alto nuevamente, pero en este caso encuentro el magnesio muy bajo. ¿Por qué? Lo único que encuentro es el magnesio, todo lo demás está normal, está el magnesio bajo. A ese paciente con magnesio tiene algún problema. No está absorbiendo bien magnesio, síndrome de mala absorción, o consume. ¿Cómo es eso? Alcohol. Alcoholismo, mala absorción o alcoholismo, magnesio, hipomagnesemia con hipocalcemia, eso es alcoholismo, mala absorción. Vamos a lo contrario, hipercalcemia con PTH alto y fosfato bajo, Entonces, este es el típico hiperparaprimario. Esta es la causa más frecuente de hipercalcemia leve, hiperparaprimario, la causa más frecuente de hipercalcemia, ¿no es cierto? Hipercalcemia leve, ¿ok? Entonces, la hipercalcemia asintomática, que suele darte solamente cálculos renales y que suele darte de repente úlcera péptica. Entonces, hay un PTH alto con fosfato bajo. O sea, mucha actividad de PTH, como hemos visto en el cuadrito, ¿no es cierto? En cambio, si tengo hipercalcemia con PTH más bien bajo, pero encuentro un PTH-RP, ese es el hiperpara, ese es el hiperpara maligno, o sea, la hipercalcemia maligna. Esta es una molécula con actividad de PTH, pero no es PTH en realidad. Entonces tengo la hipercalcemia maligna, este es paraneoplásico y esta es la causa más frecuente de hipercalcemia severa. Ok. Tengo hipercalcemia con PTH bajo, ¿no? Con PTH bajo, ¿no? Y calcitriol elevado, pero tengo el calcitriol muy elevado. Esto me está produciendo, esta hipercalcemia me está generando una absorción increíble de calcio. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué? ¿Dónde está formándose este calcitriol? No se está formando por el calcidiol es normal. Entonces, esto se está formando en un cáncer o en un granuloma, sarcoidosis, linfoma.
Estas son las enfermedades granulomatosas que te pueden producir, ¿no? Paraneoplásicamente, incremento de calcitriol. Hipercalcemia con PTH elevado. Ahora sí, el PTH está elevado y calcidiol elevado. Ambos, o sea, ambos están elevados. Acá la intoxicación es por vitamina D. Vamos ahora a las suprarrenales. Causa más frecuente de hiperplasia suprarrenal congénita. Si yo tengo hiperplasia suprarrenal, causa, ahí me está fallando una serie de enzimas. De lejos, más del 90% asociado a déficit de 21 hidroxilasa, ¿ok? Donde hay hipotensión e insuficiencia suprarrenal severa con déficit de mineralocorticoides. Esa es deficiencia de 21 beta hidroxilasa. Y el examen a solicitar en la hiperplasia suprarrenal congénita en general es el dosaje de 17 progesterona, ¿ok? De 17 hidroxiprogesterona en la orina, ¿ok? 17 hidroxiprogesterona típicamente en la orina. Entonces, hipotenso con insuficiencia suprarrenal severa. Adelgazado, hiperpigmentación, letargia, este es clave, hiperpigmentación, letargia, hipotensión, hiponatremia. Entonces, eso es clásico de una insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison. Insuficiencia suprarrenal primaria o enfermedad de Addison. Insuficiencia suprarrenal sin hiperpigmentación. Ajá, sin hiperpigmentación. Y aldosterona normal, eso es arriba entonces. Eso es insuficiencia suprarrenal secundaria. ¿Cuál es la causa más frecuente? Hipopituitarismo. Insuficiencia suprarrenal con severa hipotensión, ¿ok? Con severa hipotensión. Insuficiencia suprarrenal con severa hipotensión, fiebre e hipoglicemia. Entonces, si yo tengo severa hipotensión, fiebre, hipoglicemia, ese paciente es en crisis. ¿En qué? Crisis adrenal. ¿Ok? Ese es en crisis adrenal. Veamos de dónde vienen estas hormonas, nada más. Para no seguir, ubiquémonos dónde estamos, en qué contexto. Solo para que quede claro, las suprarrenales, esas pequeñas glandulitas, son muy sensibles, ¿no?, a la baja de presión. ¿Y qué producen? Sobre todo esteroides. Y las hormonas esteroideas, sobre todo, ¿no?, a nivel de la zona glomerular, fasciculada y reticular. No es que solamente haga unos, pero es preponderantemente aldosterona en la zona glomerular, en la zona fasciculada, el cortisol, y en la zona reticular dihidroepiandrosterona y androstenediona, ¿ok? Entonces, eso es lo que va a formar sobre todo. Y en la médula, las catecolaminas a partir de la tirosina. Entonces, esa es lo que forma, ¿no?, las glándulas suprarrenales. Entonces, el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal, siempre se va a hacer dosando primero, ¿no?, dosando primero el cortisol basal, y de ahí se hace una estimulación con ACTH. Si la estimulación con ACTH es positiva, quiere decir que es secundario. Pero si la estimulación con ACTH es negativa, es que la glándula no va a responder, está necrosada, el 95%, primario. Entonces, esto es primario, esto es secundario. Manejo de la crisis adrenal. No responde a volumen, pero tienes que darle mucho volumen y hidrocortisona en infusión. Entonces, hidratación enérgica, hidrocortisona y la mayor de las veces la fludrocortisona cuando hay déficit de mineralocorticoides. ¿Ok? Cortisol bajo, ACTH normal o alto, ¿ok? Aldosterona baja y renina alta. O sea, todo eso está abajo, es primario. Esa es enfermedad de Addison. Es la primaria o Addison. Esa es la característica. Cortisol bajo, obviamente, y la aldosterona baja, porque está comprometido toda la glándula. Por eso que hemos visto el dibujito fisiológico, donde se produce cada uno de ellos. Entonces, se va a comprometer todo. Ese es compromiso primario. Acuérdense que el compromiso primario es la glándula efectora. Entonces, compromiso de la glándula efectora. Y como la aldosterona tiene su eje, entonces la renina se queda elevada, ¿no?, porque no funciona el feedback, la se acorta.
entonces esa es enfermedad de Addison. Cortisol bajo, ACTH también bajo, y el aldosterona y renina normal, claro, esos tienen su propia, entonces tu suprarrenal está bien y aldosterona funciona bien porque tiene su eje, ahí no hay déficit de mineralocorticoides. Esa es insuficiencia suprarrenal secundaria, la que se produce por problemas a nivel de la hipófisis o el hipotálamo. Causa de insuficiencia suprarrenal primaria más frecuente en el mundo. En el mundo es autoinmune. Y en el Perú somos tuberculosos, acordémonos siempre de eso. Entonces, la adrenalitis autoinmune en el mundo, ¿no? Y la necrosis tuberculosa en el Perú, ¿ok? Porque el 15% de los pacientes que hacen tuberculosis pulmonar hacen daño suprarrenal. Causa de insuficiencia suprarrenal secundaria. Hipopituitarismo, ¿no es cierto? Hipopituitarismo, recuerden que ese es lo más clásico, ¿no? Y es la evidencia final del hipopituitarismo. Ok. Obesidad central, ahí cambiamos el check. Obesidad central, este ya no puede ser insuficiencia suprarrenal porque ese está adelgazado, letárgico. Hipertensión, ni hablar, todo lo contrario. Plétora facial. Estrías violáceas, hiperglicemia, sospecho de síndrome de Cushing. Cortisol, no, nuevamente, cortisol libre urinario es el primer paso en el diagnóstico de qué? O sea, el CLU, ¿para qué lo uso? Para el Cushing. Acuérdense, cortisol sérico 8 de la mañana, eso es Addison. Pero lo que necesito es medir todo el cortisol de 24 horas para el Cushing. Y eso es cortisol libre urinario. Y es el primer paso en el diagnóstico de síndrome de Cushing. Entonces hago un CLU, cortisol libre urinario de 24 horas. Causa descartar primero en el Cushing. Cuando tú tienes un Cushing, lo primero que tienes que pensar es, ¿no estará tomando corticoides? Medicamentosa, que sea exógena, Cushing iatrogénico, que sea exógeno, Cushing iatrogénico. Le están dando corticoides porque no siquiera saben cuál es el diagnóstico. Causa más frecuente de Cushing, en cambio endógeno. Y allá descartaste que sean medicamentos, ahora es endógeno. La causa más frecuente es adenoma hipofisiario. Eso se llama enfermedad de Cushing, que es el adenoma hipofisiario productor de ACTH. Enfermedad de Cushing es entonces adenoma hipofisiario corticotropo, y, ¿no? Con hipercortisilonismo evidente con el síndrome. Tratamiento de Cushing, ahí sí, rápido, sácale si es una enfermedad de Cushing, rápido, sácale ese adenoma, quirúrgico. Siempre es quirúrgico primero, acá debió decir enfermedad de Cushing, disculpen, ¿no? Eso es directo, quirúrgico, ¿ok? Ahí sí no debe haber dudas. Veamos un poco de la clínica de Cushing, que es muy variada, qué cosa es más frecuente y qué cosa es menos frecuente. La clínica del Cushing, recordar que la clínica del Cushing es importante, porque ahí es la pregunta clásica, ¿no? Entonces uno dice, ¿qué cosa es lo más común en el Cushing? Lo más común en el Cushing es que el 100% tenga obesidad central. Eso significa alta sensibilidad, pero baja especificidad, ¿no es cierto? Pero el 100% va a tener obesidad central, casi el 100% tiene hipertensión, ¿no? La mayoría tiene osteoporosis, genera osteoporosis, es muy frecuente. Y de los que tienen más especificidad son estos dos, plétora facial, ¿no? Plétora facial sobre todo, ¿no? La facies de media luna, entonces, pero sobre todo, y la equimosis. Estas de acá, estos son los que tienen más especificidad. Típica facies de media luna también, pero la plétora facial y la equimosis, facilidad para sangrar, son los que tienen mayor especificidad. Ahora, no son muy comunes, pero tiene mucha especificidad. La debilidad muscular proximal es el otro que tiene gran especificidad, y las estrías violáceas, pero no se ve con tanta frecuencia, por eso son las menos comunes. Miren todo lo que puede presentar un paciente con Cushing: acné, letargia, libido disminuido, hiperpigmentación, pero sobre todo no nos olvidemos de esto, porque todas las preguntas de Cushing tienen que ver con clínica siempre. Hipertensión arterial severa, crisis de pánico, flash
incidentaloma adrenal. Bueno, la crisis de pánico, un día antes del examen, ¿no? Yo estaría con crisis de pánico. Y me subiría la presión, pero no tengo por qué tener flash, o sea, no tengo por qué tener enrojecimiento del rostro, ni incidental, ni que me encuentre una masa adrenal. Eso es feocromocitoma, ¿ok? Feocromocitoma. Diagnóstico confirmatorio de feocromocitoma, dosaje de metanefrinas en orina o en sangre. Dosaje de metanefrinas en nuestro país en orina. Manejo prequirúrgico del feocromocitoma. ¿Oh? Esa es la fenoxibenzamida. La fenoxibenzamina es el bloqueador alfa más utilizado para el control. Doctor, ¿y la fentolamina cuando es emergencia? Cuando es emergencia hipertensiva, fentolamina. Pero cuando es manejo médico, ¿no? Al paciente, incluso por vía oral, se le da fenoxibenzamina, bloqueadores. También se usan betabloqueadores, hidralazina, etc. Pero ahí no funcionan los otros antihipertensivos. Los antidiuréticos, los IECA, los ARA no sirven para nada. Aquí tenemos que usar bloqueadores alfa, fenoxibenzamina y fentolamina en el caso de la emergencia hipertensiva. Hiperinsulinismo asociado a perímetro de cintura elevado. ¿Qué es un hiperinsulinismo? Tienes acantosis nigricans. Asociado a perímetro de cintura elevado. Ok, estás gordito. Hipertensión, deterioro de la glucosa en ayunas y dislipidemia, eso se le denomina metabólico. Si un obeso es obeso nada más, ¿ok? Pero si a ese obeso le sumas que tiene dislipidemia, que tiene hipertensión, que tiene signo de hiperinsulinismo, ya eso se llama síndrome metabólico. Eso se llama síndrome metabólico, esa es la diferencia. Incrementa en el sobrepeso u obesidad el riesgo cardiovascular y de desarrollar diabetes. ¿Qué cosa? Esa es la otra manera de verlo. Te incrementa en un obeso o una persona con sobrepeso el riesgo de morir de infarto o de ACV y de desarrollar diabetes, más de lo normal. Eso se llama el síndrome metabólico. Y esa es la justificación por la cual la estudiamos, para tratar de bajar ese riesgo. El síndrome metabólico indica iniciar ¿qué cosa farmacológicamente? Indica iniciar metformina para poder controlar hiperinsulinismo, aspirina por el riesgo incrementado y estatinas por la dislipidemia. ¿Ok? Entonces, pero doctor, no es mucho su... No, es que en este caso el riesgo está muy incrementado como síndrome metabólico. Vamos a ver cómo se clasifica esto. Y entonces el síndrome metabólico nos sirve básicamente para poder ver el riesgo incrementado excesivamente en enfermedades cardiovasculares y generación de diabetes. Entonces esa combinación tan mortal es mucho mayor aún siendo que la obesidad aislada. El metabólico, además de ser obeso, tiene un deterioro de la glucosa en ayunas y una dislipidemia, ¿no?, que es de alto riesgo. Entonces, por eso lo que evalúa es eso, la glucosa en ayunas, el colesterol HDL, los triglicéridos, la obesidad, pero medida por perímetro de cintura, y la hipertensión. Y lo que más se utiliza hoy en día en nuestro medio es es definitivamente la del ATP. Si bien es cierto, la de 2009 es la más reciente de la Federación Internacional de Diabetes, lo que más usamos es tener 3 o más de esto, o sea, una glucosa en ayunas mayor de 100, o sea, lo que se llama un deterioro de la glucosa en ayunas, un HDL menor de 40 o mayor o menor de 50 en la mujer, o sea, bajo, triglicéridos más de 150, la cintura, que lo que medimos en nuestro país sobre todo es alrededor para el varón de 102 y 88 en la mujer, y las cifras de hipertensión 13, 80 y 130, 85. ¿Ok? Estos son los valores que más tomamos en cuenta. Obesidad mórbida es, ¿qué cosa es la obesidad mórbida? La obesidad mórbida, ¿no?, es la obesidad mayor de 40, obesidad severa entre 40 y 50 de índice de masa corporal, IMC de 40 o más. Hasta 50, ¿por qué hasta 50, doctor? Porque más allá de 50 se llama
superobeso. Obesidad tipo 1 o leve se refiere a aquella que va entre 30 y 34.9. La diabetes, hipertensión, dislipidemia, enfermedad coronaria son riesgos ¿de qué? ¿No? Entonces, la diabetes, hipertensión, dislipidemia, enfermedad coronaria son los riesgos fundamentales asociados a la obesidad. Son los riesgos asociados a la obesidad, ¿ok? ¿Qué puedes desarrollar por obesidad? Hipertensión, diabetes, dislipidemia, enfermedad coronaria. El manejo de la obesidad, ¿no? Es cambios en estilo de vida, claro que sí. Tienes que cambiar dieta, ¿no? Y incrementar ejercicio. O sea, hablamos de dieta hipocalórica y ejercicios. Y como medicación, primero se le da que disminuya la absorción, Orlistat, que incremente el gasto, fentermina o liraglutide, ¿ok? O liraglutide. Entonces, Orlistat disminuye la absorción, el fentermina incrementa el gasto, liraglutide, un GLP-1 agonista, y pranlitide, esto disminuye mucho la ingesta, incrementa la saciedad, sobre todo en niños. Esto se usa sobre todo en niños. El pranlitide, recuerden que es un análogo de la amilina pancreática, que inhibe la secreción de glucagón y produce intensa saciedad. Veamos el cuadro clásico de IMC. Y entonces, esta es la clasificación OMS ajustada, ¿no es cierto? También utilizado, ¿no? También validado por los americanos en la NIH. Entonces nosotros tenemos que la obesidad está entre 30 para arriba de índice de masa, ¿no es cierto? Clase 1 se le llama leve, ¿no? Leve, y está entre 30 y 34.9. Clase 2 es la moderada. Clase 3 es la que está por encima de 40, esa es la severa o mórbida. Pero doctor, ¿no será mucho más el amor? No, hay uno que se llama hoy el superobeso, que es mayor de 50. ¿Por qué es importante cada una de ellas? Siempre acordarse que el superobeso ya no se puede hacer cirugía bariátrica, ese es el asunto. Pierde la oportunidad. ¿Quiénes tienen la gran indicación de cirugía bariátrica? Los que son de 40 o más. Y los que son de estadio 2, doctor, entre 35 y 39.9, podrían ir a cirugía bariátrica si tienen una comorbilidad no controlada, sea diabetes o enfermedad cardiovascular no controlada. Entonces podría ser, ¿ok? Y a partir de 30 uno ya debe empezar intervención medicamentosa de ser posible. Fentermina, liraglutide, ¿no? Orlistat son los medicamentos que se utilizan. En obesos, la cirugía entonces bariátrica está indicada en aquellos que tienen más de 40, o sea, en los obesos mórbidos hasta 50, y en los que tienen obesidad moderada de 35 a 39, pero con una enfermedad concomitante como diabetes, que no ha podido, una comorbilidad que no ha sido controlada. Entonces, esas dos condiciones, la obesidad mórbida, excepto los que están en más de 50, o sea, de 40 a 50, y en los que están entre 35 y 40, pero que tienen una comorbilidad no controlada. El superobeso se denomina, y eso se ha denominado recién en los últimos 2 años, al que tiene IMC mayor de 50. Deterioro de la glucosa en ayunas se refiere al hecho de que yo debo tener una glucosa en ayunas, o sea, 8 horas de ayuno con una dieta regular, yo debería tener menos de 100. Pero el deterioro de glucosa de ayunas es cuando tengo más de 100 hasta 125. Hasta 125. Porque ya 126 es altamente sospechoso o diabético para algunas guías, ¿ok? Intolerancia a la glucosa, ¿no? Entonces, y a esto de acá se le puede llamar prediabético cuando se corrobora. Intolerancia a la glucosa es diferente. Deterioro de la glucosa en ayunas es glicemia en ayunas, que es la prueba más importante. Intolerancia a la glucosa tiene que haber habido una carga de glucosa. Entonces, se refiere a la glucemia después de 2 horas de un test de sobrecarga de glucosa. Le di sobrecarga de glucosa. Cuando tiene entre 140 y 199.
Entonces, ese es el rango. Cuando 2 horas después de un test de sobrecarga, yo tengo entre 140 y 199, no es normal, pero todavía no es diabetes. Eso se llama intolerancia a la glucosa y me está haciendo diagnóstico de prediabetes. Ahí sí no tengo que repetir nada. Me está haciendo diagnóstico de prediabetes. Pero es una prueba complicada, por eso que se pide poco. El diagnóstico de diabetes se hace fundamentalmente con glucemia en ayunas o glicemia en ayunas, acuérdense, y repetido por segunda vez. Generalmente una glucemia en ayunas mayor o igual a 126 y la recomendación es antes de las 72 horas volverla a repetir. Su valor, dice, refleja los niveles de glucemia constante y los últimos 3 meses. Esa es la hemoglobina A1C o llamado en el Perú glicosilada. Hemoglobina A1C o glicosilada refleja los últimos 3 meses y lo que es el valor constante promedio. ¿Se puede hacer diagnóstico de diabetes con hemoglobina A1C? O sea, claro que sí se puede, pero cuando es mayor de 6.5%, aunque lo diga la guía nacional. Si te dicen, según la guía de atención primaria, ahí sí no existe para ellos la hemoglobina glicosilada. Tiene sus razones políticas, más que científicas, ojo, es más salud pública. Pero científicamente, hoy en día, incluso en ancianos, se prefiere hacer glicosilada hasta antes que la ayuna. Y eso es algo, lo van a ver cuando van a la residencia. Todos ustedes van a ingresar, no se preocupen. ¿Se puede hacer diagnóstico de diabetes, entonces, con hemoglobina A1C? Sí, cuando es mayor, igual a 6.5%. Veamos cómo es el esquema de diagnóstico realmente. Y entonces el diagnóstico de la diabetes pasa fundamentalmente por los screening. No siempre se hace por sospecha clínica, sobre todo screening por riesgo, edad, ¿no? Y factores de riesgo, acordarse los factores de riesgo, ¿no? Obesidad, sedentarismo, antecedentes familiares importantes, dislipidemia, hipertensión. Entonces se hace, la prueba clave es la glucosa en ayunas, siempre, no es cualquier glucosa, es una glucosa con 8 horas de ayuno, 3 días de dieta regular. Si yo tengo una glucosa en ayunas, como ya hemos dicho, siempre recordar, normal es menor de 100. Entre 100 y 125 se llama deterioro de la glucosa en ayunas y podría ser una prediabetes, pero siempre la glucosa en ayunas se recomienda corroborar el diagnóstico que quieres hacer. Y si te sale mayor o igual a 126, igual, probablemente sea diabetes. Según la ADA es diabetes, pero en nuestros medios se recomienda hacer la segunda, corroborar y de esa manera hacer tu diagnóstico de diabetes. Doctor, pero ¿por qué mejor no hacemos un test de sobrecarga de la glucosa oral? No, esto es una prueba muy poco utilizada, difícil de hacer y de alto costo, ¿no? Y que toma además bastante tiempo. Generalmente el test de sobrecarga es una prueba útil cuando tienes mucha duda diagnóstica. Hoy en día se prefiere de lejos la hemoglobina glucosilada a pesar de lo que diga nuestra guía. La guía de atención primaria dice, trata de no usarla, pero sin embargo esta es la clave. ¿Por qué? Porque si yo tengo duda, tengo 2 glucosas en ayunas, una que me dice que es diabético y otra que me dice que es prediabético y no he podido concluir, iré a hacer mi hemoglobina glucosilada. Todavía hemoglobina glucosilada no es la prueba que hay que hacer de inicio, sigue siendo glucosa en ayunas, pero ya es la prueba, ¿no?, que va a dirimir entre esa duda, además de que siempre se recomienda en todo el mundo, ¿no?, hacerla después del diagnóstico. O sea, yo tengo mi diagnóstico porque mi glucosa en ayunas me salió 2 veces más de 126, sí, pero tienes que tener tu hemoglobina glicosilada de todas maneras para poder iniciar tratamiento. Una glicosilada te dice que es prediabético entre 5,7 y 6,4 y una glicosilada te dice que eres diabético cuando es mayor o igual a 6.5. Y una glucosa al azar no te puede hacer prediabetes, acuérdense siempre eso, diagnóstico de prediabetes no te puede hacer, sí de diabetes, porque si te sale mayor o igual a 200, al azar tiene que tener clínica, y esta es la clínica habitual, ¿no? Las 4 P's, el nublamiento visual, la parestesia, la candidiasis de repetición. Entonces, esa es la manera de hacer diagnóstico. Obesidad, sobrepeso, sedentarismo, síndrome metabólico son factores de riesgo de diabetes tipo 2.
de diabetes tipo 2, ¿ok? Hiperglicemia patológica asociada a enfermedad autoinmune en niños y adolescentes. Eso es diabetes tipo 1. Ojo, diabetes tipo 1. Incremento de la gluconeogénesis hepática. Ajá. En ayunas es el mecanismo básico de ¿qué? Mecanismo básico de la diabetes tipo 2 o diabetes del adulto. Esa es la hiperglicemia de la diabetes. Es el mecanismo básico de la hiperglicemia, ¿no? La gluconeogénesis hepática descontrolada. O sea, estoy en ayunas y mi hígado comienza a producir glucosa como si no necesitara. Incrementa la secreción de insulina. Miren, es algo que incrementa la secreción de insulina actuando sobre el canal de potasio. Recuerden que el canal de potasio me va a producir, ¿no?, la despolarización de la membrana para que pueda entrar el calcio. Y si entra el calcio a la célula beta, entonces puedo secretar insulina. Recuerden ¿no? Eso lo hemos revisado en esa pregunta clásica y básicas. Secreción de insulina, tiene que entrar el calcio. ¿Por qué entra el calcio? Porque se activa el canal de potasio. El canal de potasio que me va a producir la despolarización de la membrana para que entre el calcio. Entonces, si algo me actúa sobre el canal de potasio aumentando la sensibilidad a la insulina y aumenta al mismo tiempo la sensibilidad a la insulina, esas son las sulfonilurias. Es un secretagogo, típico mecanismo de acción de la glibenclamida o la glimepirida. Entonces te incrementa la secreción de insulina actuando sobre el canal de potasio, en ese mecanismo, recuerden así, en ese mecanismo el canal de potasio, y aumenta la sensibilidad. Son análogos incretino-miméticos, o sea, de la incretina. Acuérdense que la incretina son esas hormonas que rápidamente inducen la secreción de insulina cuando ingresa el alimento al tubo digestivo. Entonces, análogos incretino-miméticos agonistas del receptor GLP-1, incrementando la secreción de insulina y disminuyendo la secreción de glucagón. Esos son los GLP-1 agonistas de receptor, como ligralutide, exetinide, ¿no es cierto? El típico ligralutide y el exetinide es los GLP-1 agonistas de receptor, muy caros, todos son parenterales, subcutáneos. Inhibidor selectivo del cotransportador de sodio-glucosa, del cotransportador que está en el túbulo proximal, en la parte recta final del túbulo proximal. Ahí está el SGLP2, entonces que está enfermo y está reabsorbiendo demasiado glucosa. Tengo que evitar que me siga reabsorbiendo demasiada glucosa porque me eleva la glucosa. Entonces le doy un inhibidor, eso se llaman las gliflosinas, inhibidores de la CSS de la SGLP2, ¿ok? Del cotransportador de sodio glucosa tipo 2. Esos son la empagliflosina, dapagliflosina, canagliflosina. Bloquea la gluconeogénesis hepática en ayunas. ¿Ok? El gluconeogénesis hepática en ayunas, que es el gran mecanismo de hiperglicemia de la diabetes. Por eso que es el tratamiento básico de la diabetes tipo 2. Metformina, el tratamiento de elección siempre. Incrementa y prolonga la actividad de incretinas. O sea, te incrementa y la prolonga. Esos son los inhibidores de la DPP4. Inhibidores de DPP4 como la sitagliptina, ¿no es cierto? La sitagliptina, inhibidores de DPP4. O sea, incrementan y prolongan la actividad de incretinas. Tratamiento básico de la diabetes tipo 1, insulina, bomba de insulina. La insulina, y si te dicen, si no lo encuentras, buscas bomba de insulina, es lo mismo. Tratamiento de la diabetes tipo 2, siempre va a ser dieta, o sea, cambio de estilo de vida más metformina. El cambio de estilo de vida puro ya prácticamente no se indica a nadie, es muy, muy específico. Y como dice la guía nacional, si lo tengo que repetir, es que si tú puedes aplicarlo durante 3 a 6 meses en un paciente que lo puedas controlar casi diario o semanal en su dieta y en todo lo demás. O sea, casi imposible, ¿no es cierto? Entonces, el tratamiento siempre es cambio de estilo de vida y metformina al inicio. Si el paciente tiene más de 8 de glicosilada, un mal debut, entonces ahí vas con 2 drogas de frente. O sea, además de tu cambio de estilo de vida, vas con y tu metformina, le agregas una segunda droga, que la guía nacional dice sulfoniluria, ¿no? Pero en realidad la segunda droga ideal depende de si tiene alguna comorbilidad. Si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, falla renal o es coronario, inhibidores de la SGLT2 son hoy en día de alta elección. También los GLP-1 son muy caros. Sulfoniluria es lo que también es una buena opción. Es la que te recomienda la guía nacional. Náusea,
vómito, dolor abdominal, acidosis metabólica, anion gap alto, hiperglucemia con cuerpos cetónicos. Eso es cetoacidosis diabética, recuerden, ausencia absoluta de insulina, cetoacidosis diabética, agudo totalmente. En cambio, la clínica es diferente, miren, sopor, deshidratación severa, hiperglicemia e hiperosmolaridad sérica. Severa hiperglicemia e hiperosmolaridad sérica, eso es estado hiperosmolar hiperglicémico, antiguamente llamado coma hiperosmolar o coma no cetósico. ¿Ok? Manejo de la cetoacidosis del estado hiperosmolar se manejan casi igual. Primero, hidratación enérgica, después, insulina en infusión, pero en base al potasio. Entonces, hidratación enérgica, la infusión de insulina en función de ¿quién? Del potasio. Si el paciente tiene sudoración fría, pero fría, taquicardia, hipertensión, cefalea, todo adrenérgico, y además de eso, confuso, somnoliento, hasta puede llegar al coma, o sea, neuroglicopénico, ¿no? Ese paciente está haciendo hipoglicemia. Triada de Whipple para la hipoglicemia, o sea, primero tienes la clínica que hemos descrito, de ahí tienes la corroboración de una glucosa baja, menor de 60 o menor de 70 si es diabético, y la reversión de los síntomas si le das, ¿no?, dextrosa al 33%. Entonces, la reversión, la clínica, ¿no?, y la glucemia compatible, ¿ok? Vamos a ver el clásico cuadro comparativo entre cetoacidosis y estado hiperosmolar con sus valores. Y entonces, en las complicaciones agudas, siempre recordar, ¿no? Siempre vamos a comparar. La cetoacidosis diabética es típicamente aguda. 24 a 48 horas. Siempre hay una condición de descompensación. Acá siempre va a haber, está séptico, tiene una enfermedad cardiovascular descompensada, sea infarto de miocardio, sea un accidente cerebrovascular, es un politraumatizado, está con COVID, no sé. Entonces siempre se va a descompensar. En cambio, el estado hiperosmolar, lo más frecuente es que sea varias semanas, por lo menos 2 semanas, de descompensación progresiva. Eso es lo más frecuente. Puede también concomitante haber tenido algo que lo precipite más, pero viene en ese training, deshidratándose durante 2 semanas. Y entonces la cetoacidosis es el hecho de que ya la insulina, prácticamente no existe la insulina en ese momento. Y entonces toda la energía la estás obteniendo de los lípidos y las proteínas, destruyendo tu músculo y generando cuerpos cetónicos, cetoácidos. Y entonces tu sangre se acidifica y tienes una glucosa que es alta, más de 250, pero sobre todo tienes un pH menor de 7,3, tienes un bicarbonato menor de 18, cetonas positivas en la orina y en sangre. Estás alerta, normalmente estás alerta si no es severa, y tu clínica es gastrointestinal, siempre acuérdate de eso, ¿no? Aliento a manzanas, que nunca lo han puesto en un examen, pero sí dolor abdominal, náusea, vómitos, ¿no es cierto? Es lo característico. Y sí, bueno, y también va a tener poliuria, polidipsia, porque eso es común. Pero el estado hiperosmolar, en cambio, tiene que tener esta condición. Un estado hiperosmolar tiene que tener una glucosa más de 600. Por lo tanto, va a generar una severa hiperosmolaridad, más de 320 de hiperosmolaridad, ¿no? Y generalmente puede haber la ligera acidosis, pero siempre está por encima de 7,30 y de 18, y puede haber hasta trazas. Pero lo otro es que la clínica es neurológica. Mínimo está confuso, estuporoso, es neurológica. Eso es lo que tiene que quedarles claro. ¿Hay una mixta? Claro que sí. La reversión de la hipoglicemia, ¿con qué se hace? Con dextrosa al 33, entre 30 a 40 gramos. Eso significa, ¿no?, 4 a 6 ampollas, ¿ok? Dextrosa al 33. Causa más frecuente hipoglicemia en diabéticos, medicamentoso. ¿Ok? Uso de insulina o sulfonilurias, medicamentoso. En el caso de los orales, sulfonilurias. En el caso de los que usan insulina, eso sí, hay un alto riesgo. Causa más frecuente hipoglicemia en no diabéticos es enfermedades crónicas, especialmente alcoholismo, el daño hepático. O sea, la enfermedad crítica y la falla hepática por alcohol. Son esas dos. Enfermedad crítica y falla hepática por alcohol.
Si yo tengo un LDL mayor de 190, así, aislado, entonces eso es prevención primaria. No tengo ninguna, no he tenido nada, no tengo infarto, no tengo antecedentes, nada. Acuérdense que si yo tengo infarto o enfermedad cerebrovascular, ahí sí, de frente uso estatinas preventivos, prevención secundaria. Pero prevención primaria es la gran pregunta. LDL mayor de 190, ¿qué indica? Estatinas de alta intensidad. ¿Qué significa alta intensidad? Atorvastatina o rosuvastatina en dosis topes. Atorvastatina de 40-80, rosu de 20-40. ¿Ok? Eso no tengo duda. En el diabético debe haber siempre prevención primaria, sí, con estatinas, salvo que el LDL sea menor de 70. Tiene 71, le vas a dar igual. O sea, menos de 70. Eso no significa que ese sea el objetivo, ¿ah? El objetivo en el tratamiento con estatinas es diferente, es otra cosa. ¿Cuál es mi objetivo del tratamiento con estatinas en diabéticos? En prevención primaria, menor de 100. Y en prevención secundaria, menor de 70. Que coincidan las cifras es otra cosa. Pero cuando yo hablo de esto, de que al diabético se le debe dar estatina siempre, excepto si desde el inicio está en menos de 70. ¿Ok? Estatinas de alta intensidad. Entonces, ya lo hemos dicho por acá, atorvastatina, rosuvastatina en esas dosis, ¿no es cierto? Estatinas de moderada intensidad. Son las mismas, pero en dosis más bajas. O sea, la atorvastatina entre 10 y 20, la rosu entre 5 y 10, que 5 no vas a encontrar en ningún sitio, o sea, 10 prácticamente. Y ya le puedes agregar Simba, que está en el esquema nacional de 20 a 40. Simvastatina también, ¿ok? Es una lipoproteína que recoge el colesterol remanente de los tejidos. Recuerden ustedes que el colesterol que se forma lo lleva el LDL. El colesterol que se forma en el hígado y que necesita todos nuestros tejidos lo lleva el LDL. Y cuando este se oxida, o sea, es aterogénico. Pero quien recoge, pero no lo va a soltar aterogénico, ese es el HDL. Entonces, el que recoge el remanente, que ya no usaron los tejidos, es el HDL. Por eso que su nivel alto evidencia ese colesterol bueno que no es aterogénico. En cambio, el que lleva el colesterol endógeno a los tejidos, puede oxidarse y entregarlo y hacer aterogénico, es el LDL. El receptor puede ser un problema. Si hay mal receptor, va a incrementarse mucho. Veamos estos problemas de receptor, por ejemplo, las dislipidemias familiares. Vamos a un cuadrito. Y entonces ahora se nos ha dado por esto. Entonces les pongo ahí, ¿qué es lo que más han preguntado en los últimos tiempos respecto a las dislipidemias familiares? Es esta. Y ni siquiera le ponen apellido, no te dicen si es homocigoto o heterocigoto. Simplemente te dicen que es una hipercolesterolemia familiar, te dicen así. Entonces la más frecuente es esta, ¿no? O sea, la homocigota es más rarísima, más rara. ¿Y por qué te das cuenta que es eso? Porque tiene triglicérido normal. Si tiene triglicérido normal, tiene que ser en ese sentido, ¿no es cierto? También puede ser la poligénica, pero la hipercolesterolemia poligénica no pasa de 250, el colesterol. Y el triglicérido también es normal, no pasa de 250. Entonces, si pasa de 250, eso tiene que ver con la hipercolesterolemia familiar, ¿ok? Entonces, 400, ¿no? 380, entonces ahí está. Antecedente familiar, obviamente. Santomas, tendinios, tuberosos, santelasma, enfermedad cardiovascular. En cambio, la hipercolesterolemia poligénica, básicamente lo que tiene es enfermedad cardiovascular prematura. En cambio, la otra, la combinada, la que nunca han preguntado todavía, ese tiene elevados los dos, colesterol y triglicéridos, y hace santelasmas. Doctor, y si me pusieran que el paciente tiene un colesterol de 600, ya no entraría acá, y triglicérido normal, chispas. Si yo tengo mi colesterol hasta 250, triglicérido normal, poligénica, ¿no? Hipercolesterolemia poligénica. Si voy entre 250 y 450, hipercolesterolemia familiar, la tipo heterocigota clásica, ¿no es cierto? Hasta 450. Oye, pero si paso de 450, es una hipercolesterolemia familiar, pero homocigota. Más raro, ¿ok? Por ahí ya no nos pueden agarrar. Y acá es simplemente la pregunta clásica de vitaminas, nunca se hagan problemas. O sea, acá es básicamente
cuadro clínico. Ceguera nocturna, eso se llama nictalopia, es típico más de los adultos. Xeroftalmia, queratomalacia, retinopatía, mancha de Vitop, acuérdense, ¿no? Entonces, eso es déficit de vitamina A, ¿ok? Mancha de Vitop. Entonces, ceguera nocturna, xeroftalmia, queratomalacia, retinopatía, mancha de Vitop, déficit de vitamina A. Un paciente que hace hipocalcemia, prácticamente la vitamina D es el responsable, digamos, de la absorción, por lo tanto, hipocalcemia. Por eso puede haber hecho osteomalacia, raquitismo en el niño, congenubaro, anormalidades costocondrales, déficit de vitamina D. Desmielinización, ataxia, síntomas similares a B12. Esto es raro, ¿ok? Esto es raro, pero se ve y es en el E. En realidad, en el E que me pregunten esto, yo ni me acordaría. ¿Qué me puedo acordar del E? Si me preguntaran cuál es el antioxidante, de los siguientes el antioxidante endógeno por excelencia. Ah, vitamina E, es el antioxidante por excelencia. Antioxidante por excelencia, ¿no? Antioxidante natural, digámoslo así, o endógeno. Si un paciente tiene hemorragias, petequias, equimosis, ¿de qué sospecho? Déficit de vitamina K. ¿Por qué puedo tener déficit de vitamina K? Por abuso de antibióticos, uso de cumarínicos, etc. Cardiomegalia, miren, taquicardia, cianosis, meningitis aséptica, vómitos y convulsiones. ¿Qué es esto? En un niño. Esto es beriberi. Este es déficit de tiamina en el niño. Este es beriberi infantil. Cardiomegalia, taquicardia, cianosis, meningitis aséptica, vómitos. Pero si yo tengo un adulto, confusión, oftalmoplejía, ataxia, esa triada, ¿no? Confusión, oftalmoplejía, ataxia, alcohólico, eso es encefalopatía de Wernicke, déficit de B1. Si yo tengo un alcohólico, pero no solamente alcohólicos, también desnutridos y aquellos que están en cirugía bariátrica pueden hacer estos cuadros. Amnesia retrógrada y anterógrada, confabulación, además de déficit de oftalmoplejía a veces asociada, esto ya es un Korsakoff, ya es la cronicidad del Wernicke. Paciente con estomatitis angular, esa es clave, ¿eh? Estomatitis, glositis angular y estomatitis angular, keilitis, incluso dermatitis seborreica, eso es B2, riboflavina, B2, estomatitis angularis se le llama a este cuadro. Si el paciente tiene dermatitis, la triada de dermatitis, diarrea y demencia, dermatitis seca, dermatitis maculopapular descamativa fotosensible, ese es el cuadro, esa es la típica pelagra, déficit de niacina o B3. Si el paciente tiene queilosis, glositis, oye, se parece al B2, pucha, pero no es queilosis angular, pero tiene muy parecido, pero la anemia es sideroblástica, allá, o tiene neuropatía periférica, entonces ahí sí estoy en el B6, piridoxina, déficit de piridoxina. Anemia mealoblástica, pero en gestantes, anomalías del tubo neural. Ah, ese es clave. Acuérdense que la anemia mealoblástica puede ser por déficit de fólico, de B12 y de cobre. ¿Ok? Pero algo más tiene que haber para que sepa cuál de ellos es. Anemia mealoblástica en una mujer, cuyo hijo ha tenido anomalía del tubo neural, eso es ácido fólico. Anemia mealoblástica, ¿no? Pero que del tipo perniciosa o anomalías neuropsiquiátricas, eso sí es déficit de B12. Perniciosa, recuerden, ¿no? Recuerden que mala absorción por anticuerpos anticélulas parietales. Dermatitis enteropática. Entonces, acá como si fuera más o menos, ¿se acuerdan? La pelagra, también hay diarrea, aunque no lo he puesto acá, también hay diarrea, alopecia y retardo de crecimiento, pero la dermatitis enteropática, ¿qué significa? Es una dermatitis alrededor de la boca, alrededor del ano. Eso se llama, ¿no? Justamente la acrodermatitis enteropática por déficit de zinc, una enfermedad autosómica recesiva, déficit de zinc. Esto se llama acrodermatitis enteropática en niños. Ok.